Bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora vean este programa. Bienvenidos una vez más a La Mirada del Pacífico. Esta vez, este programa número 10, ya casi estamos llegando a la mitad de la temporada. Cosa sorprendente. Bueno, saludos, maestro Marcelo, ¿no? Maestro Marcelo, buenas tardes. Entonces, sí, para cuando salga este programa, si es que las autoridades han hecho omiso durante más de 2 meses, el museo habrá pasado aproximadamente casi 80 o 90 días sin luz, ¿no? Casi 3 meses. La cosa curiosa aquí es toda la parafernalia que se arma, ¿no? Y todo el atrezo teatral, aunque quizá eso sea autológico, pero bueno, han surgido comentarios, ¿no? Como que se está avanzando en algo, que se está yendo hacia ningún lugar. Lo cierto es que casi todas las autoridades tienen conocimiento de este tema y tal como está diseñado el Estado, o pobremente disminuido el Estado de Guerrero, pues no son capaces de resolver un problema muy pequeño. Y no saben del Estado de Guerrero, ¿no? El presidente municipal, ¿no? La maestra o doctora, ¿no? Aslina sí sabe porque le mandamos el video de La Mirada, yo se lo mando al de Cultura, se lo mando todas las semanas, nada más le da like. Saben ellos, sabe la Comisión de Cultura del Congreso, no, del Senado, la maestra Beatriz Mujica sabe también. Ah, cierto. Sí, sabe, ha venido acá según quería que le ayudáramos a un documental, pero la luz, nada, ¿no? Los de Fonatur, pues obviamente saben. La Secretaría de Cultura, que querían correr desde noviembre, también sabe, ¿no? Pero pues es bastante triste y lamentable que se tenga que pedir un servicio básico como la electricidad y también que pues no se tenga ninguna garantía. De hecho, hasta los del Congreso ya saben, ¿no? Sí, ya saben. Sí. No, se ha tocado todas las puertas legales, por así decirlo, pero no se ha resuelto. ¿Y eso en qué nos deja? Pues prácticamente lo único que dibuja es que el Estado pues no existe, ¿no? Es más que una fantasía en el imaginario, al menos en Acapulco o en Guerrero. Sirve para unas cosas, pero no para otras, ¿no? Sirve para la acumulación, la administración de los recursos, las personas y el capital, pero no sirve para ofrecer garantías básicas ni derechos ciudadanos. Un museo, al ser un museo, un pilar, ¿no?, de la civilización desde hace mucho tiempo, debería tener al menos esa garantía de los servicios básicos, pero bueno, después de toda esa perorata, que no sé si quiere decir otra cosa, maestro Marcelo, ¿no? Sí, sí, pues también basta, o quisiera yo agradecer. En Acapulco salió apenas un video, ¿no? Que según en Acapulco había 6 museos. El Fuerte de San Diego, La Máscara, las 7 regiones, el Naval, un museo que supuestamente está en la Casa de la Cultura, que era el Museo de la Fama y el Deporte. No, eso ya no existe. Pero está en el listado todavía, y el de Palmasola. Ah, sí. Sí. La cuestión aquí está que si realmente 6 museos son capaces de satisfacer los derechos culturales de una ciudad con 1 millón de habitantes, y también qué es lo que están haciendo, ¿no? Es de aplaudir, y no lo digo por mí ni por el maestro Marcelo, sino que el equipo de comunicación social del museo lograra mantener la calidad de los programas, y un programa como este y los de Navegando y todos los contenidos de media durante casi 3 meses sin electricidad, ¿no? Lo más fácil hubiera sido irse, sí, y ya. Pero pues vamos, yo creo que sí es de reconocer, ¿no?, el trabajo de las personas que ustedes no ven, pero están detrás de cámaras y que han estado abonando ahí y que no han dejado, porque pues parece poca cosa, pero el museo todos los días está a más de 40 grados y es un infiernillo, ¿no? Es el... Así es. Sí, el sauna río caliente por completo. No, está horrible, está ahí adentro, no. Pero bueno, el tema que vamos a tocar hoy en este programa es sobre máquinas hidráulicas para la construcción naval.
es un proyecto de investigación y museográfico que realiza, ¿no?, el Museo Naval de Acapulco, para que aquellos que dicen que el museo no hace investigación, sí, pero continúa, y vamos a ver, ¿no?, cuáles eran estas máquinas, cómo se construían, el proyecto museográfico que se tiene, que incluso podría impulsar la creación de otro museo, y que tiene relación no solamente con la construcción naval, sino también con la historia de la minería, como bien nos vinieron a decir la otra vez, ¿no?, una doctora del Colmex, y que vamos, es importante en el sentido de que explica la relación de los seres humanos con la tecnología, y que, bueno, si no explicamos eso, se caen en mentiras como decir que lo hicieron los aliens, ¿no? Sí, no, claro. Porque al final si no se explica cómo funcionaba esta tecnología, no se puede entender la complejidad del pensamiento. Y la tecnología no es más que la manifestación de las condiciones sociales de una época. Y el pensamiento, claro está. Y pues nada. Sí, bueno, gracias, Alfonso. Entonces sí, vamos a hablar de esto un poco, y yo voy a presentar el marco teórico, es decir, el marco de referencia de este proyecto de construcción de los modelos a escala de máquinas hidráulicas, o sea, máquinas movidas por ruedas movidas por corrientes de agua para la construcción naval. Lo que dice Alfonso es cierto, porque de esta investigación derivó otro proyecto que tal vez más adelante vayamos a presentar, que es también máquinas hidráulicas para la minería, que lo aplicamos al caso de Tasco de Alarcón aquí en Guerrero. Entonces, vamos a hablar de esto, es decir, cómo surge esta tecnología, y por otro lado, hicimos un trabajo de rastreo en torno a ver si había modelos de máquinas hidráulicas para la construcción naval y para la minería, no solo en México, sino también, por ejemplo, en España y en Filipinas. Entonces, este es un pequeño antecedente. Entonces yo voy a pasar a leer este texto que habla de precisamente el marco de referencia que tenemos para este proyecto. Dice, durante el lapso que duró la ruta Acapulco-Manila, la arquitectura naval respondió a los problemas planteados por las necesidades del comercio y la transportación marítima. Así, por ejemplo, el incremento de los volúmenes de mercancías, tanto en el Pacífico como en la carrera de Indias en el Atlántico, provocó que las naos y carabelones de 100 a 200 toneladas de desplazamiento utilizadas en el siglo XVI fueran sustituidos por los lentos y pesados galeones de hasta 1000 toneladas del siglo siguiente. A partir de la progresiva liberalización del comercio a que fue forzada la corona española por sus competidores comerciales y enemigos en el siglo XVIII, correspondieron barcos más veloces y baratos, tanto en su construcción como en su operación. Los veloces navíos y fragatas de hasta 500 toneladas de desplazamiento que surcaron los mares de un imperio ya mortalmente herido. Junto con el diseño de los cascos, el velamen también fue modificado drásticamente. Las estilizadas velas latinas, que no eran latinas, en realidad esto viene de los árabes, pero bueno, el Mediterráneo pasó a ser el Mare Nostrum, el mar latino, entonces todo era latino. Falucas, ¿no? Se llaman las de Egipto. Sí. Diferentes tipos de barburcas, diferentes... Que siguen desde el Museo Naval de Madia, Túnez. Sí. Hay también ejemplos de esto en el Museo Marítimo de Barcelona, embarcaciones de este tipo. Todavía se siguen usando, por cierto. Entonces decíamos que las velas latinas, propicias para navegar en los relativamente estrechos espacios del mar Mediterráneo, fueron reemplazadas por los enormes lienzos de las velas cuadras, capaces de recoger el impulso constante de los largos vientos alisios de los grandes océanos. Velocidad y maniobrabilidad dependieron progresivamente de aparejos más grandes y complejos, de equipos navales cada vez más sofisticados y, en general, de tecnologías progresivamente mejoradas, capaces de resolver los problemas planteados por las nuevas condiciones del comercio y de la navegación mundiales. Transformar grandes volúmenes de madera, hierro, bronce, cáñamo y lino en cascos, anclas, cañones, velas y cuerdas
planteó grandes retos a los carpinteros de Ribera medievales y renacentistas e ingenieros navales de épocas posteriores. ¿Cómo levantar grandes pesos? ¿Con qué horadar longitudinalmente troncos para hacer tuberías? ¿Es posible aserrar enormes cantidades de madera con máquinas que hagan el trabajo de 1000 esclavos? ¿Cómo hacer para hilar y torcer cuerdas, cabos y cables? ¿Será posible fabricar grandes cantidades de pólvora sin volar por los aires? ¿Qué debemos hacer para que las telas de las velas resistan la fuerza del viento? ¿Cuál es el mecanismo de un dique flotante para construir y reparar barcos? Para resolver estos problemas, desde la antigüedad, los constructores navales usaron artefactos como el plano inclinado, la palanca y la polea, que respondiendo a fórmulas simples que utilizaban la energía animal o humana, la tracción a sangre se le decía, multiplicaron la capacidad del hombre para transformar la materia. En los siglos XVII y XVIII, las fuerzas del viento y del agua aportaron la energía que movió ruedas, engranajes, tornos, cigüeñales y bielas de las máquinas utilizadas para realizar las tareas exigidas por la construcción naval. Así, junto con el viento, la fuerza hidráulica sustituyó casi completamente la tracción a sangre, hasta que la fuerza del vapor se convirtió en la energía más utilizada en el mundo hacia la segunda mitad del siglo XIX. Como en España y Filipinas, en México, en la América colonial, entre los siglos XVI y XVIII, la construcción naval utilizó máquinas basadas en palancas y malacates, movidos por tracción a sangre. Fueron la sangre y el sudor americanos los combustibles usados para construir los primeros barcos de América. Confirmando la naturaleza real, maravillosa de la expresión americana. Esta expresión es de Alejo Carpentier, por cierto, un escritor cubano, la expresión americana. La construcción naval utilizó máquinas basadas en palancas y malacates, confirmando la naturaleza real maravillosa de la expresión americana. Estos primeros barcos construidos... La expresión americana. Sí. El concepto de la expresión. Sí. Construidos en las Indias Occidentales, se armaron insólitamente a más de 2.000 metros de altura y a casi 500 kilómetros de la costa más cercana. A esto se refiere Carpentier con lo real maravilloso de nuestra América. Esta aparente paradoja de los primeros barcos que se construyen en América se hacen a casi 2.000 metros de altura a 500 kilómetros del mar. Que fueron precisamente los 13 bergantines botados en las aguas lacustres del altiplano de México y utilizados por Hernán Cortés para la conquista de la ciudad de Tenochtitlan. Estos constituyen el icono primigenio de nuestra historia marítima y punto crucial de inflexión en la historia de la tecnología para la construcción naval americana. Como en otros lugares, también en México las máquinas hidráulicas fueron sustituyendo la tracción a sangre utilizada para construir navíos. Primero en Veracruz y Campeche, y a los pocos años en Tehuantepec, Zacatula, Acapulco y Navidad, así como en San Blas, en la segunda mitad del siglo XVIII, fueron apareciendo estos ingenios que multiplicaron el trabajo humano. Sierras para cortar la tablazón de los barcos. La tablazón me refiero al forro de los cascos y las cubiertas, ¿no? Que eran cantidades enormes de madera. Máquinas para fabricar los caños para las bombas de achique. Y bodegas cubiertas que albergaban sistemas para torcer, fabricar cuerdas, cabos y cables que moverían y fijarían el complejo sistema de vergas, botavaras y velas, transformaron el paisaje industrial novohispano. Sin embargo, aquí quiero mencionar algo. Esta tecnología no tuvo, como cualquier cambio tecnológico también, encontró resistencias. Mire, y una de ellas, la primera que se me ocurre es el Quijote. En el capítulo 8, cuando el Quijote ataca los molinos de viento, hay otra lectura de esto. Es decir, ¿qué es lo que ataca el Quijote? No ataca a los gigantes, es decir, ataca a una nueva tecnología que iba a dejar sin trabajo a toda la mano de obra que se hacía antes de manera artesanal. Y no solo eso, en el capítulo 20, en el episodio del batán de paños, el batán de paños era una máquina que, movida por rueda hidráulica, servía para abatanar los paños. ¿Qué significa esto? Era desengrasar los paños, sobre todo los paños los de oveja. Entonces eran golpeados
sistemáticamente para sacar la grasa y para enfurtir los paños y para apelmazar la lana para poder darle la textura adecuada a estos materiales. Entonces, como vemos, igual que ahora se está batallando con la inteligencia artificial en muchos casos, también encontramos. Es decir, esto es una lectura, no es la única del Quijote, pero es una hipótesis que nosotros presentamos aquí para su consideración. Es decir, porque no es casual esto, es decir, porque esto surge, hay que tener en cuenta que esto surge, la primera parte del Quijote es de 1605, o sea, de principios del finales del siglo XVII, ¿no? Bien, continuamos. El impacto de estas máquinas sobre la población fue tal que los paseantes vespertinos de la ciudad de La Habana acudían asombrados al astillero cercano a admirar el movimiento del mecanismo de la sierra hidráulica. Pacientes solitarios, en pareja y en grupos, conversaban con entusiasmo sobre las prodigiosas cantidades de madera cerrada, el breve tiempo para lograrlo y, en fin, sobre la naturaleza misma de este enorme símbolo de su tiempo. Quiero señalar que, bueno, esto lo hacían porque, bueno, no había televisión, ¿no? Entonces, así como se cuenta, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, cuando se introdujese el alumbrado público, toda la gente iba a ver las obras y se quedaban viendo como si fuera todo un o cuando movieron a Tlaloc, ¿no? Por ejemplo, sí. Claro, o sea, estas obras concitaban la curiosidad y el entretenimiento. O incluso también público. tiene usted, no más o Marcelo, las imágenes de cuando traen a la Virgen. Bueno, esa es otra también, ese es otro capítulo que también, en fin. Entonces, todo esto está signado por este proceso. Ahora bien, pero en México, como en otros lugares, la tecnología movida por energía hidráulica no solo se utilizó para la construcción naval. Estas máquinas se ocuparon también en otros ámbitos del horizonte tecnológico mexicano. Sabemos, por ejemplo, que la máquina para horadar troncos longitudinalmente fue utilizada para construir los caños que salvaban las hondonadas al paso del acueducto de Santa Fe a la Ciudad de México en el siglo XVI. Respecto de las sierras hidráulicas para cortar madera y de la construcción de embarcaciones en el altiplano mexicano, en 1629, el sacerdote jesuita Bernabé Cobo, a su paso por Río Frío, Puebla, nos ofrece esta extraordinaria información. Dice, aquí hay 2 ingenios de aserrar madera movido por ruedas de agua, porque toda esta tierra es un espesísimo bosque de altísimos y gruesos pinos que alegran grandemente la vista. Entonces, como vemos, esta tecnología rebasa la construcción naval y se extiende, en este caso, a la arquitectura tanto religiosa como civil. Esta cita viene de un magnífico trabajo de un historiador, George Kubler, que es arquitectura religiosa del siglo XVI en México. Es un espléndido trabajo. Ahí viene muchísima información. Por ejemplo, se habla de cómo los artesanos, por así decirlo, no existía el concepto de carpintero, pero los artesanos mexicas prehispánicos ya conocían, ya sabían los trabajos básicos de la madera, para trabajar la madera, es decir, aserrar, alisar, o sea, cepillar, lijar, etc. Pero esto lo hacían con herramientas, por ejemplo, de obsidiana o de piedra. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llegan los españoles, esta experiencia la retoman, ¿no? Y agregan en el vocablo que designa cada una, en el vocablo náhuatl que designa cada una de estas herramientas, el sufijo que significa metal. Entonces así pasamos de las herramientas de piedra, obsidiana, etcétera, a las herramientas de metal, pero manejadas por artesanos. De expresión americana. Sí, exactamente. Sí, la conjunción de saberes lo explica muy bien Kubler. Sí. Bueno, decíamos entonces, a semejanza de los molinos de Villafelice, en España, tanto en la Ciudad de México como en el astillero de Cavite, en las cercanías de Malila, se instalaron molinos trituradores de las materias primas para la fabricación de pólvora. Por cierto, la fábrica de pólvora de la Ciudad de México se establece en el siglo XVIII atrás del cerro de Chapultepec. ¿Por qué? Para preservar a la ciudad de una posible explosión, y llegó a explotar esa fábrica, creo que en 2 ocasiones, y voló todo, pero la ciudad se protegió porque estaba el cerro. Entonces, esta fábrica de pólvora de la Ciudad de México, que fue ampliada durante el mandato del rey Marqués de Cruillas en 1766, según los planos firmados por José González.
Máquinas para batanar paños existieron en las fábricas de tejido de Texcoco, mientras que máquinas hidráulicas para amalgamar metales, movidos por grandes ruedas verticales, fueron utilizadas para el beneficio de la plata en Tasco de Alarcón y otras instalaciones mineras del México colonial. Estas últimas se crearon a partir del método para separar las impurezas asociadas a la plata, denominado amalgama o beneficio por azogue, o sea, el mercurio, inventado por Bartolomé de Medina, minero de Pachuca, en México, hacia 1555. Como puede apreciarse, estas y otras máquinas utilizadas para la construcción naval en España, en México y las Filipinas constituyen un importante capítulo trascendental no solo en el paradigma de la historia de la construcción naval, sino más aún en el escenario más amplio y complejo de la historia de la tecnología mexicana y del mundo colonial español. Los recursos empleados para su funcionamiento, materiales, principios mecánicos y emplazamientos, así como los productos obtenidos de su trabajo, forman parte hoy del acervo científico de nuestro país y constituyen un importante contenido de su identidad cultural. Aquí quiero mencionar lo siguiente. Nosotros, el marco, como ya mencioné, aquí es España, México, Filipinas, que es el marco, digamos, que de la ruta Acapulco-Manila, porque tomamos como referencia este episodio, que como todos sabemos dura 250 años, y se acaba en 1815. Bueno, ahora vamos a Hispanoamérica. En la tradición tecnológica hispanoamericana, los modelos a escala de máquinas hacen su aparición en España hacia 1785. Ese año, el ingeniero Agustín de Betancourt y Castro le sugiere al secretario de Estado, conde de Florida Blanca, la creación del Real Gabinete de Máquinas del Buen Retiro. Con él se pretendía contar con un conjunto de planos, dibujos y maquetas que, instalados en Madrid, sirvieran no solo a técnicos y artífices de diversos campos, sino también como laboratorio de prácticas para los alumnos de una nueva escuela de ingeniería civil que, siguiendo el modelo francés, se proyectaba crear en Madrid. Escuela y gabinete constituirían los dos apoyos que debían contribuir a la formación de los futuros ingenieros civiles y navales españoles. La formidable colección de 270 modelos, 359 planos y 99 memorias, según el catálogo publicado por Juan López de Peñalver, relativos a la ingeniería civil y mecánica, sobre todo, se instaló en el Palacio del Buen Retiro en Madrid. El 1 de abril de 1792, el Real Gabinete de Máquinas abrió sus puertas al público, siendo el rey Carlos IV, bajo cuyos auspicios se había inaugurado el gabinete, uno de sus visitantes más frecuentes. Debido a que no se creó la Escuela de Caminos y Canales inmediatamente, durante mucho tiempo, el Real Gabinete no fue mucho más que un simple museo de máquinas, visitado por artífices, maquinistas y curiosos, interesados en los últimos avances de la mecánica. En 1802, después de más de 20 años de gestación, se creó el centro docente planeado desde el principio, llamado Estudios de la Inspección General de Caminos y Canales, con lo que el Real Gabinete cobra gran importancia en la formación de los ingenieros civiles españoles y americanos que acudieron allí para llevar a cabo sus clases experimentales. Sin embargo, la bonanza no duró mucho. Los acontecimientos que desembocaron en la invasión de España por los ejércitos franceses tuvieron graves consecuencias para las colecciones del Real Gabinete de Máquinas. Tras el desastre español de Trafalgar, el 21 de octubre de 1815, las tropas de Napoleón ocuparon Madrid, al mando del general Murat. La insurrección de los madrileños provocó el cierre fulminante del gabinete, que no volvería a abrir sus puertas hasta 1821, y a evacuar las colecciones de máquinas a un nuevo emplazamiento. Se las instalan las salas de dibujo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Tras la liberación de Madrid en 1808, las colecciones son regresadas al Palacio del Buen Retiro, pero el nuevo asalto de Madrid por las tropas napoleónicas en diciembre de ese mismo año provoca las primeras pérdidas de este valioso acervo. Después de este descalabro, las colecciones son trasladadas al Palacio de Buenavista, donde permanecieron durante años olvidadas en sus sótanos. En 1815, la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País
volvió a revitalizar este acervo y se instalaron en lo que se llamó en la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, se instaló en el Real Conservatorio de Artes, que alberga las denominadas colecciones de modelos, planos y dibujos. En 1835, tras la muerte de Juan López de Peñalver, se diluye el Real Gabinete de Máquinas, desapareciendo con ello los restos de las colecciones. Actualmente, pocos son los testimonios físicos que quedan de estas tecnologías movidas por la tracción animal, humana o hidráulica. La gran mayoría son de naturaleza documental y bibliográfica y se encuentran en bibliotecas y archivos especializados de acceso restringido al público. Modelos de época de sierras hidráulicas se encuentran hoy en España, en el Museo Naval en Madrid, y en el Archivo de la Marina en el Viso del Marqués, también en España. Estos modelos son estáticos, es decir, no reproducen movimiento alguno. En México no poseemos testimonios semejantes de este segmento de la historia marítima y de la tecnología nacionales, siendo evidencia la importancia histórica de este acervo científico y cultural. Su difusión fortalecerá, sin duda alguna, la identidad nacional. De allí la necesidad y trascendencia de presentarlo al público. Consciente de ello y con el fin de alcanzar las métricas indicadas por sus objetivos, desde el año 2003, el Museo Histórico Naval de Acapulco realizó y financió la investigación documental y bibliográfica de soporte para esta colección, en fuentes documentales y bibliográficas nacionales y extranjeras. Este trabajo culminó a mediados del año 2004, por lo que a partir de esas fechas nuestra institución ha estado buscando el financiamiento para construir esta primera etapa de la colección de modelos dinámicos a escala de máquinas para la construcción naval y portuaria, denominada Máquinas para la Construcción Naval siglos XVII y XVIII, España, México, Filipinas. Por otra parte, presentar como museografías como esta colección de modelos dinámicos, planos y dibujos con altos contenidos científicos, transmitidos mediante técnicas didácticas con un gran porcentaje de prácticas lúdicas, constituye una magnífica manera de cumplir con la misión del museo, de formar y educar públicos para los sectores culturales, regional y nacional. Y tal como lo describe el lema de la institución, cuanto mejor conocemos de dónde venimos, mejor sabremos hacia dónde vamos. Entonces, hasta aquí esta lectura, esta breve introducción de este proyecto que nosotros rastreamos tanto en el extranjero como en México. En México no existe una colección similar. Por eso este aporte es algo original, va a ser inédito en la historia de nuestro país, en la historia de la tecnología de nuestro país, y consideramos que con eso es una de nuestras... es decir, con esto alcanzamos uno de nuestros objetivos, que es el de enriquecer, contribuir a enriquecer el acervo marítimo cultural del país. Entonces, con esto yo finalizaría por el momento esta intervención. No sé si hubiera alguna... No, pues es de los primeros proyectos museográficos, ¿no?, del museo. Sí, es el 2003. Sí, ahí empezamos. Esto tardó tiempo, reunir fuentes. Bueno, ustedes se imaginarán, las fuentes provienen principalmente del Archivo General de la Nación en México, o del Museo Naval en Madrid, y bibliografía especializada, que por cierto esa bibliografía ya hace todo el sentido, porque si los modelos, ¿no?, que se construyen aquí se hacen en el taller, pero con máquinas modernas, sí, ¿no?, claro, como lo hacían antes, ¿no? Así es. Sí. Así es. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, para darnos una idea de la dimensión de esto. No tenían torno, ¿no? No Sí. había nada de eso. Les doy un dato. En el siglo XVIII, a mediados del XVIII, para construir un navío de línea, o que eran los barcos de guerra, de 64 o 74 cañones, ¿no? Hay que tener en cuenta que los barcos no se clasificaban por sus dimensiones, sino por el número de cañones que portaban. Bueno, era necesario talar 3.000 robles. O sea, un bosque completo se iba ahí. Entonces, para cerrar toda esa madera, para trabajar toda esa madera, pues obviamente ya la manufactura, pues ya no, era imposible desarrollar eso. Por ejemplo, en el siglo XVI, los cortes de madera, las tablas se cerraban
se ponía una especie de enrejado y ahí se ponía el trozo, la madera, el trozo, y entonces con una sierra, aquí en Guerrero le decimos sierra voladora, o sea, una sierra enorme, grandota, con uno arriba y otro abajo, y entonces así iban aserrando las tablas, iban cortando. Hay una imagen ahí. Sí, hay imagen, esto lo vamos a mostrar. Entonces, para nosotros es importante, esto nos explica cómo hacer esos barcos. Es decir, porque eran unos motos. Por ejemplo, el Santísima Trinidad, el barco más grande construido en el siglo XVIII, un barco de guerra más grande, ese fue construido en La Habana. 140 cañones, no hubo otro tan grande. Que por cierto, era un barco que a los oficiales navales pues no les gustaba mucho porque era muy pesado. Entonces, para mover esa mole necesitaba vientos muy fuertes y aparte muy poco maniobrables, pero sin embargo, acabó en Trafalgar, por cierto, no duró mucho. Pero esto nos explica cómo podían construir de esta manera sus enormes buques y talar esas enormes cantidades de árboles. Por ejemplo, esto provocó la construcción, por ejemplo, en el caso de Inglaterra. Ahí, ya en el siglo XIX, cuando empiezan a construir los clippers, los famosos clippers ingleses, ¿no? Que hacían la carrera a Australia, Londres, luego la India, Londres, el famoso, el Cutty-Sark, el famosísimo clipper inglés. Resultó que ya la estructura de estos barcos ya no era de madera, era de metal, porque ya no tenían madera para hacer eso, y entonces lo único que quedaba, lo que hacían de madera eran los forros, la tablazón, como decíamos hace un momento, bueno, y los mástiles y todo eso. Por cierto, en el astillero de La Habana, que se construye el Santísima Trinidad, se lo hace la quilla de ese barco, que fue única en su tipo, se la hizo con una madera, para que se den cuenta que el nombre coloquial de esta madera se llamaba quiebrahacha, o sea, una madera durísima, imposible, pero sin embargo hicieron la quilla con esa madera que no duró mucho y fue a dar ahí frente a Cádiz, se fue al fondo, en el Atlántico. Entonces, por otra parte, también vamos a mostrar eso. No era cuestión de cortar cualquier árbol, no, sí. No, porque los ingenieros navales hacían dibujos es decir, hacían un dibujo, vamos a mostrar imágenes de esto, hacían el dibujo de un árbol y entonces ahí ponían en las partes de donde las piezas que debían salir de esas partes del árbol, porque había piezas, por ejemplo, piezas que son en ángulo, pero no se podían hacer de dos piezas porque se rompe, entonces tenían que hacer una sola pieza. Y para eso buscaban, por ejemplo, una bifurcación de una rama para poder de ahí sacar esa pieza. O sea, y dibujos muy, muy detallados. Entonces iban los taladores viendo y buscando los árboles para lograr ese tipo de piezas. Involucraba muchas profesiones, ¿no? Toda la construcción naval involucraba muchas profesiones. Pero por supuesto. Sí, por poner un ejemplo, ahorita que mencionaba lo de que buscaban los tipos de árboles, Turó, que era agrimensor. Digo, él no se dedicaba a la construcción naval ni nada de eso, pero él siempre menciona en sus diarios que luego lo iban a buscar porque sabía o tenía conocimiento de la flora y de la fauna y de los terrenos. Sí, bueno, esto, por ejemplo, nos llevó a nosotros en otro proyecto que es la construcción ya hablamos de esto, del primer barco de guerra de México, que entró aquí a la bahía de Acapulco el 17 de junio de 1825. Ese fue construido en La Habana. Entonces, cuando hicimos la investigación, ese es otro proyecto que también vamos a realizar. Entonces, como el barco fue construido en Cuba, en La Habana, pues le preguntamos a los cubanos qué maderas utilizaron para hacer este barco. Y ellos nos responden, no con la madera que se utilizó precisamente en ese barco, sino con las maderas que se utilizaban en la construcción naval en esa época en el astillero de La Habana. Pero nos envían algo que fue sensacional. Porque resulta que nos envían la lista, son 10 maderas que nos envían, la lista. Y nos envían el nombre científico, pero al mismo tiempo nos dan el nombre coloquial. Porque sin el nombre científico no se puede identificar. Corolario de esto fue que de esas 10 maderas, 8 existen en México. Porque es la misma zona, creo que se llama fitosanitaria, ¿no? Del Golfo. Nada más que el nombre varía, el nombre coloquial varía de Cuba a México. Por ejemplo, la quilla del Congreso Mexicano la hicieron en Cuba con una madera que ellos denominan sabicú y en México denominamos salam y así sucesivamente. Entonces, como pueden ver,
construir barcos no era nada improvisado. No, y estamos hablando, por ejemplo, ahorita con las máquinas ya de este traspaso o de esta especialización técnica, ¿no? De los carpinteros de Rivera, ya una industria Así como es. tal. Sí, bueno, Sí. eso tenemos una discusión teórica ahí. Sí, no, por poner un ejemplo, me imagino que, bueno, dejaron de construir ya las anclas, ¿no? Que las hacían en la arena. Claro. Ya claro. la dejaron de hacer y tuvieron que especializarse. Por ejemplo, otra cosa que cuando estudiamos la construcción naval, los barcos que se construyeron en Barra Navidad, en Jalisco, para la expedición de Legazpi, algunos fueron forrados de plomo, Sí. con láminas de plomo que ponían en la parte exterior del casco. Es tóxico, ¿no? ¿Perdón? Sí, Que es tóxico. sí, bueno, por Sí. supuesto. Pero era para protegerlo de un parásito marino que se llama Teredo navalis, que es una especie de polilla, es un gusano que se come la madera. Y le decían, yo no sé por qué razón, no he podido averiguar, porque le decían la broma, pero no era ninguna La broma. broma, porque se caía una vez y te mandaba al fondo sin la menor sonrisa, por decirlo así. Entonces, para hacer las placas de plomo, para clavarlas, porque iban clavadas en el casco, llevaron a Barra Navidad organistas. ¿Por qué organistas? Porque los organistas eran aquellos capacitados para hacer las láminas, las planchas de plomo, para hacer los tubos de los órganos. Entonces estos eran los que sabían hacer esas planchas y se los llevaron para allá. Y como bien dices, O lo que mencionaba usted de Kubler, que los que hacían los retablos, ¿no? En las iglesias, muchas veces también trabajaban haciendo los espejos de popa. sí, claro, toda la ornamentación, por Sí. ejemplo, por eso. Y involucraba herreros, aparte de carpinteros, herreros, calafates, es decir, por ejemplo, tanto en cada uno de los astilleros, si nosotros analizamos los astilleros de la Nueva España, pues no solo era cuestión de instalar el astillero, no, había que ver la manera de cómo les vas a dar de comer. Que Kevin habló muy bien de eso cuando habló en su video sobre el asteroide portuario de Acapulco. Ah, sí. De que otras ciudades lejanas traían la comida. Así es, porque, Sí. por ejemplo, en el caso de San Blas, ahí tuvieron que abrir sembradíos para alimentar a los trabajadores. Ahí en San Blas hubo muchos problemas por el clima insalubre, entonces no era fácil mantener a los trabajadores ahí porque se escapaban, se iban porque era muy difícil, era muy insalubre el lugar este. Entonces, de esta manera, por ejemplo, en el único, por lo que yo conozco, la única imagen que hay de un astillero de Rivera, de los carpinteros de Rivera, del siglo XVI, el libro de Teodoro de Brie, en América, y ahí se ve la imagen, están construyendo un barco, y ahí se ve, porque ahí no hay máquinas hidráulicas. Pero está del otro lado, ¿no? Está hacia el Caribe. Eso está en el Caribe, sí, pero es el único ejemplo que tenemos. De la expresión Por lo pronto hasta americana. ahora, sí. Sí. Y aparece en las orillas de estos cultivos. O sea, cómo labraban la tierra, cultivaban la tierra, las casas para los trabajadores. O sea, era muy complejo todo esto, no era nada sencillo. O sea, no era hacer una lanchita. Una de las cosas que se menciona, por ejemplo, Kubler, menciona, por ejemplo, de los grandes cipreses de los bosques de los alrededores de la Ciudad de México, cipreses de 30, 40 metros de altura, que podían dar lugar, por ejemplo, lo mismo en el caso de Campeche, porque ahí hay abundante información acerca de grandes canoas, ¿no?, que hacían el comercio entre la costa de Campeche hacia Centroamérica. Eran canoas de 30 remeros, enormes, ¿no?, de un solo tronco. Monoxilas. Sí, la canoa monoxila de un solo tronco ahuecado, y con eso viajaban de Campeche. Por supuesto que era navegación de También cabotaje. tenemos imágenes de eso. Sí, hay navegación de cabotaje, ¿a qué me refiero? O sea, iban por la costa. Sí. La navegación de cabotaje se menciona, bueno, hay dos maneras de navegar. La navegación de cabotaje es cuando uno navega a la vista de la costa, o sea, de cabo en cabo. Hay una saliente de la tierra, entonces yo estoy aquí, veo otra saliente, entonces voy hacia allá. Y la otra es la navegación de altura, que es cuando ya no se ve la costa. Y entonces, ¿por qué de altura? Porque los caminos en el mar se hacen con estrellas o con el sol. Entonces, por eso se habla de navegación de altura. Ahora las cosas han cambiado, pero más o menos sigue siendo lo mismo, porque el GPS es más o menos lo mismo, ¿no? Equivalente a la navegación de altura.
que por supuesto en los barcos modernos, pues sí, existe el sistema de GPS, pero también existe el sistema de cartas impresas, porque es una manera de respaldar, porque el GPS de repente falla. Y entonces hay que tener información. No, si aquí en tierra falla el internet. Sí, claro. Que no falla ahí. Sí. Una vez me comentó un amigo, tiene años que no lo veo, del Club de Yates, que venían de Baja California, de Los Cabos, rumbo a Acapulco. Y entonces de repente se dan cuenta, y venían bien porque venían bajando con la corriente de California, entonces venían a todo dar. Entonces revisan el GPS y de repente se dan cuenta que algo no estaba funcionando bien, porque las coordenadas que les daba el GPS pues no eran las correctas. Y entonces se dieron cuenta que las coordenadas, que si hubieran seguido esas coordenadas, pues irían a dar arriba de la Ciudad de México, porque estaba totalmente errado el GPS. Una falla que, bueno, sucede. Entonces, este proyecto, nosotros le tenemos un gran cariño, creemos en él por la trascendencia que tiene. Iniciamos esto, por cierto, el proyecto de máquinas hidráulicas derivado de este para la minería en Taxco. En 2017 ya se iba a realizar. Estábamos trabajando con la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM, que está en Taxco, y con el Centro de Estudio del Centro de Lenguas Extranjeras, que está ahí en el CEPE de Taxco. Íbamos bien, pero llegó el temblor del 2017 y ya se tuvo que, porque las instalaciones de ahí se dañaron, en fin, ya eso quedó nada y ya no pudimos retomarlo, ¿no? Desgraciadamente, pero seguimos insistiendo, y ahorita precisamente lo que tú mencionabas, estábamos viendo con el seminario del Colmex, de la minería. Vamos a presentar este proyecto ahí y bueno, vamos a ver si, porque la intención es decir que esta colección fuera la colección semilla para la fundación y la creación del Museo de la Minería en Taxco, porque paradójicamente, a pesar de ser Taxco, de haber sido Taxco el primer centro minero del país, que ya tenía producción de plata en 1530, no tiene un museo de la minería. Cuando hay museos de la minería en Pachuca, en Zacatecas, en Guanajuato, museos de geología, es decir, ahí sí hay, en Taxco no. Pero sí tiene cazafantasmas en la ¿Cómo? casa. Perdón. Que tiene cazafantasmas en la casa de Humboldt. Ah, bueno, ese es otro episodio que... Sí, en fin, otro desgraciado episodio del sector cultura aquí en el estado. Se metieron, no lo podemos contar, se metieron a buscar fantasmas, ¿no? A la casa de Humboldt y hicieron una cruz ahí con alcohol en una casona del siglo XVII, XVIII. Y le prendieron fuego. No solo eso, algunas piezas, según las purificaron, porque estaban según embrujadas, no saber qué cosa, y les aventaron alcohol. O sea, eso es un delito federal. Es atentar contra el acervo cultural de la nación. ¿Quién lo hizo? ¿De quién depende ese museo? De la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Guerrero, para abundar en todo este asunto. Sí. Entonces, bueno, no sé si hubiera algo más, no sé cómo vamos a No, pues en realidad yo creo que sí es una parte muy valiosa, porque muchas personas cuando vienen aquí al museo y ven las réplicas o las piezas, aparte del detalle, pues no queda duda de que, se puede hacer porque pues tenemos todas las herramientas y es moderno, existe la electricidad. Sí, claro. Pero la verdadera pregunta es cómo se construía eso en ese momento. Sí. Y estas máquinas, los carpinteros de Rivera, ayudan a entender los procesos de la técnica. Claro. Sí, yo creo que eso es algo que no se había mencionado y que es muy importante recalcar. Sí, porque no es solo, por ejemplo, se habla mucho, y muchos historiadores, ¿no? Hablan de la ruta Acapulco-Manila. Pero no se habla de esto. Sí, y si no se caen también en estas posturas completamente erradas y hasta racistas, de decir que cómo ellos podrían hacer algo así, en el sentido de las cuestiones, las culturas mesoamericanas, ¿no? La gente en Egipto, cómo se construyen las pirámides. Por eso es para mucha gente más creíble pensar que los aliens, ¿no? O alguna civilización hizo eso, cuando en realidad, pues no. Sí. No, es un proceso, son procesos históricos. Sí. En donde
Y es un reflejo de la tecnología que tenía la Pero sociedad claro. y de la estructura mental en la cual... Por eso el Quijote, y no es gratuita esta cita del Quijote, reacciona ante esto. Y esto tiene que ver también cuando se empieza a desarrollar la tecnología del vapor. También lo mismo, sobre todo los obreros en Inglaterra. Hay grandes movimientos de protesta por esto, para preservar sus fuentes de trabajo, que veían que con el vapor pues iban a quedar fuera. Entonces, y ahora andamos con el mismo asunto. Ahí sí, que dicen que la IA le va a quitar el trabajo a todo el mundo. Sí. Están muy preocupados, por ejemplo, el gremio de los actores, porque con la inteligencia artificial están sustituyendo y entonces... Nos van a salir 6 dedos ahorita en el video. Sí. Lo bueno es que tienes mucho humor para enfrentar. No. Bueno, muy bien, entonces hasta ahí yo creo, no sé si... Sí, pues nada, insistir un poco de las redes, sí, que si nos siguen, el tema de las redes sociales, de hecho aparecen en cada programa, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Tenemos el Patreon también. Si se suscriben, ¿no? Si comparten el video, que el video tiene muy buena recepción. De hecho, la primera temporada tuvo 500,000 de visualizaciones. Vale. Y esta, que ya vamos casi a la mitad, yo creo que se va a rebasar un poco más. Pero bueno, también se entiende porque pues el museo ha estado en campaña pidiendo la luz y no solamente ha sido el programa. Sí, se ha hecho muchísimo trabajo. Sí, entonces también, si ustedes ven a cualquiera de estas personas encargadas, ¿no?, de que pongan la luz, díganles, ¿no? Sí. Sí. Porque esto es un problema muy serio. Miren, perdón, Alfonso. No. Miren, esto, yo amenacé con leer todo esto, pero no es cierto. No, este es el proyecto que nosotros enviamos a Conaculta para el financiamiento de esta colección de modelos, que no pasó. Nos dijeron que el proyecto, es más, nos hablaron que estaba muy bien el proyecto, el fin. Entonces nosotros tuvimos la esperanza de que, bueno, parece ser. Pero al final nos dijeron que no, porque no había para todos. Sí. O sea, no, pues así funciona el Gran Capital. ¿Así funciona? Sí. No. Es decir, ¿por qué? Porque en ese tiempo, para realizar esto, pues había que ir a cabildear el proyecto. Ya ustedes saben cómo se las gastaban en esa época, allá con los diputados, invitar al diputado, y nosotros pues somos muy pequeños, no podemos hacer eso. Es decir, nosotros lo que hicimos fue seguir las reglas que ellos mismos decían que había que hacer. Entonces, paso por paso, aquí está todo el proyecto, todo completito, todo lo que nos pidieron. Sí lo aceptaron, pero desgraciadamente no se pudo realizar. Entonces, este proyecto, igual que el del Congreso Mexicano... Sí, son los dos proyectos museográficos que tenemos en puerta y que queremos comenzar a realizar este año. Y que si se realizan o cuando se realicen, pues ya no vamos a caber. No, va a quedar más pequeña todavía el museo. Sí, porque ¿cuántas piezas son, por ejemplo, el de máquinas? Sí, porque... ¿Eran como 10 o 15? Aquí las tengo, aquí tengo la lista. Permítame tantito porque... Aquí está. Sí, son 9. Sí, 9. Las voy a mencionar. Los modelos son sierra hidráulica para madera. Esto es un aserradero, ¿no? Bueno, ahí vamos a presentar las imágenes. Molino para pólvora, batán para paño, lo que decía para abatanar los paños. El molino para pólvora, lo que se hacía era moler el salitre, los ingredientes de la pólvora, ¿no? El carbón, el salitre y ¿cuál es el otro? Salitre, carbón y no me acuerdo cuál. No me acuerdo. Bueno, los tres se molían por separado, ¿no? Porque si no... ¡Bum! Y que hubo otra fábrica de pólvora también en Filipinas, cerca a las afueras de Cavite, por la misma razón. Luego está la máquina para barrenar troncos, lo que decía, es decir, los troncos con una broca, digamos, gigante, los barrenaban longitudinalmente para hacer tuberías. Y son los que se usaron, como mencioné, provisionalmente para salvar desniveles en el acueducto de Chapultepec, de la Ciudad de México. Luego, máquinas para levantar grandes pesos, sierra de bastidor, que es otra sierra más pequeñita, porque la primera que mencioné es un aserradero, de una instalación de 30 metros de largo. Esta no, esta era como de banco, chiquita, pero también movida por una rueda de agua, también la vamos a ver en las imágenes. La grúa para volar navíos, o sea, había que levantar los mástiles y con mucho cuidado, porque cuando ponían lo que llamaban los palos machos, o sea,
la parte más gruesa, la parte de abajo, tenían que tener mucho cuidado que no se les cayera, porque si se caía, eso pesaba varias toneladas, perforaba el casco y adiós barco. Entonces era muy delicada esta operación y por eso se necesitaba esta tecnología. Otra máquina, el dique flotante para construir y reparar navíos, y también las instalaciones para torcer la cuerda, es decir, para hacer los cabos, hacer las cuerdas, tanto de cables para anclas, toda la voladura, en fin, todo lo que fuera cables se hacía. ¿Y a qué escala estarían? La escala es, bueno, es diferente. Bueno, la escala es entre 1.12 y 1.25. Porque, por ejemplo... Sí, serían funcionales, ¿no? No, sí. Serían dinámicas. Y tenemos el proyecto de algunas de ellas, bueno, vamos a ver, de que funcionen con un chorrito de agua. Entonces calculamos con una bombita que caiga el agua y que funcione, que la gente, nuestros visitantes vean cómo funciona una máquina de estas. No en todos los casos. Entonces, respecto de la escala, la mayoría son a 1.12, pero por ejemplo el caso de este aserradero no lo podemos hacer a 1.12 porque sería muy grandote. Entonces lo vamos a hacer 1.25, le vamos a reducir un poco para que podamos maniobrar con el espacio. Entonces, por lo pronto, entonces eso es más o menos la... Sí, seguramente vamos a dar más información sobre este proyecto y el Congreso en las páginas del museo. Claro que sí. Y pues nada, ¿qué agregar algo más? Pues no, yo pienso que estaría completo. Ahora sí, en lugar de hablar leí. No, pero era importante, ¿no? Sí, es un proyecto que nosotros le tenemos mucha confianza, mucha fe, estamos muy entusiasmados con él. También estamos viendo la posibilidad, en un principio vimos la posibilidad de relacionarnos con el Universum, el Museo de Ciencias de la UNAM. Íbamos bien, más o menos por buen camino, teníamos contacto con la dirección del museo, pero otra vez llegó el 2017 y pues, no se pudo. Ahí sí nos... Y ya después de eso, bueno, en 2018 es cuando llegamos a este lugar, luego la pandemia, en fin, bueno, historias que todo el mundo conoce, ¿no? Pero bueno, no quitamos el dedo del renglón porque el trabajo ya se hizo. Gran parte de los gráficos, tanto del proyecto de máquinas hidráulicas como el del Congreso Mexicano, ya está. Es cuestión de imprimirlo nada más. Entonces necesitamos los recursos para hacer la impresión y poder ir presentando las láminas. Por ejemplo, tenemos en el caso del Congreso Mexicano, el Archivo General de Marina está en Viso del Marqués, de la Marina Española. Nosotros les hablamos y cuando hablé yo con la directora, le llamó la atención y dice, ¿usted por qué les interesa ese barco? Y le digo, bueno, pues le expliqué por qué, ¿no? Y le dije que bueno, que sabíamos que para la Marina Española esto no era una buena noticia, más bien era un episodio no muy agradable, porque el Congreso Mexicano llega aquí a raíz de un motín, que es el único motín exitoso de la historia de la Marina Real Española. Entonces ella me dijo, mire, no sé por eso, es historia. Entonces nosotros le pedimos documentación sobre la construcción de este barco en La Habana. Dice, mire, déjeme hablar con Madrid, hábleme la semana siguiente, le hablo por teléfono y dice, ¿qué cree? Nos autorizaron a enviarle todos los documentos, son como 140 documentos por internet, facsimilares. Ahí tuvimos que hacer un trabajo, ahí hizo el trabajo de paleografía Maricruz Pisa, que fue becaria nuestra y que ahora está en el Colegio de Tucumán. Ella hizo un excelente trabajo, entonces nos ayudó en eso. Es decir, así lo fuimos configurando el proyecto y bueno, está en condición, podemos decir que estamos en condiciones de sacarlo adelante en el momento en que logremos el financiamiento para hacer esto real. Así es. Vale. Muy bien. Sí, pues nada. Pues entonces, no sé, si no hay alguna otra pregunta, alguna duda, Alfonso. No, pues nos vemos en el próximo capítulo, que sería el 11º. Ya estaríamos llegando a la mitad. Así es. De la primera temporada. ¡Ey, que quede nota, sin luz! Así es. Sí, sin luz. Seguimos navegando. Desde el gobierno municipal, estatal, el Congreso del Estado, la Cámara de Senadores, todos tienen ya su seña ahí, Quedaron para siempre en el basurero de la historia. Sí. Ya no me falta ir a la mañanera, voy a meter a Edgardo que se meta, ¿no? Para que le diga a Claudia que no se digna de poner la luz. Sí, si siguen las cosas así, ese va a ser el siguiente paso. Sí. Porque por el momento no vemos alternativa. En fin, pues ya está. Bueno, muchísimas gracias una vez más a todos nuestros oyentes, a nuestro equipo, por cierto, a Manuel,
a Edgar, Roberto, nuestras becarias, Brenda, Ana, en fin, a todos nuestros internautas, navegantes que nos siguen, que nos han seguido. Les agradecemos mucho su apoyo y también les vamos a agradecer si pueden ayudarnos a resolver este problema de luz que es clave para nosotros. Tenemos lo que hemos tenido que detener, pues es la visita al museo. En primer lugar está oscuro, en segundo lugar no hay aire acondicionado, es un horno esto. Y en tercer lugar tenemos en el piso cables porque un vecino nos está pasando un poquito de luz para tener un foquito, un par de ventiladores y el internet, porque no podemos cargar más en la línea. Entonces si nos pueden ayudar con esto se los vamos a agradecer mucho, porque esto es para todos. El Museo Naval no es ni de Alfonso, ni mío, ni de los compañeros, no. Esto es para Acapulco. El Museo Naval es de Acapulco, así fue concebido y así vamos a seguir trabajando. Entonces, una vez más, Alfonso, muchísimas gracias a todos ustedes y hasta la próxima.